Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, los bendiga abriendo el entendimiento para que todos puedan entender su palabra, su voz, la voz del Espíritu Santo, para que entonces todos vengan a actuar, proceder, tomar actitudes, hacer elecciones de acuerdo con el entendimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo venga a iluminar a todos nosotros, que nos dé palabras que vengan al encuentro de su necesidad, para que usted pueda tener vida y la vida divina dentro de ustedes, la vida abundante que Jesús promete. Y preste atención, la vida abundante a los ojos del mundo es la vida de ostentación, de riquezas y de glorias y de cosas de este mundo. Pero la vida abundante que Dios nos da comienza dentro de nosotros. ¿Y sabe dónde comienza? En la mente, en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu. Dios trabaja con la palabra. Dios opera con su palabra. Cuando la persona que no precisa tener un curso académico, no precisa ser una persona súper inteligente, no precisa ser una persona escolarizada, ella puede ser una persona analfabeta, pero ella es inteligente porque tiene espíritu. El espíritu es lo que hace iluminar nuestro entendimiento para que podamos proceder de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, infelizmente, en los últimos tiempos, desde que Jesús murió, desde que fundó la iglesia de Él, qué desastres espirituales han sucedido por todo este mundo fuera. Entonces, muchos desastres espirituales son los peores desastres, aquellos desastres que suceden dentro de la mente de una persona. De repente dan vuelta a la cabeza, dan vuelta a la cabeza. Ella está yendo en una dirección correcta, pero ella da vuelta a la cabeza, la mente, y da una guiñada hacia atrás y vuelve a hacer las cosas que no debería, y peores aún. Este es el mayor desastre, pero la vida con abundancia que Jesús nos da comienza dentro de nuestra mente, cuando nosotros colocamos nuestra mente en la palabra de Dios, cuando nosotros guiamos o dirigimos nuestras acciones, actitudes, de acuerdo con su santa palabra, entonces nosotros tenemos vida, nosotros tenemos el aire puro, el oxígeno celestial para dar vida a nuestras células, dar vida a nuestro cuerpo, dar paz, traer paz, paz, para que nosotros podamos vivir los días que Dios nos ha dado aquí en la tierra, pero con dignidad. Una vida digna, una vida
que no va a deshonrar el nombre del Señor Jesús. Muy por el contrario, va a honrar el nombre de Él, va a santificar el nombre de Él por donde quiera que esta persona vaya. ¿Usted qué? Está en la fe. Usted que es una persona de Dios. Usted que está sumada a la familia de Dios. Usted que es una hija, un hijo de Dios. Usted es de Dios. Yo quiero que ustedes tengan esta conciencia, la conciencia de la fe. En los últimos tiempos hemos visto a muchas personas que probaron milagros extraordinarios en sus vidas. Fueron hechos prodigios en sus vidas y todo el mundo supo, todas las personas a su alrededor supieron, conocieron y por eso aquellos milagros sucedieron en el cuerpo físico. Usted fue curado en el cuerpo físico, pero su alma no fue curada. Entonces, por causa de esta enfermedad del alma, el cuerpo también perece poco a poco. Él va disminuyendo sus fuerzas, él va acabando. Dios, mi amiga y mi querido amigo, Dios quiere hacer morada dentro de su cuerpo, pero Él no puede entrar en su cuerpo a hacer morada dentro de usted con su mente dada vuelta, con sus pensamientos dados vuelta para el mundo, o mejor, con sus pensamientos divididos entre el hacer la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad. No da. Entonces, usted ha visto a muchas personas, tal vez usted esté enferma en el alma. En la iglesia usted es una persona. Fuera de la iglesia usted es otra persona. En la iglesia usted es fiel, pero fuera de la iglesia, junto a sus amigos, que yo diría enemigos, que son amigos enemigos, o mejor, amigos de los leones. Usted es otra persona. Pero cuando usted es de Dios, es conducido por el Espíritu Santo, entonces usted mantiene sus pensamientos en las cosas celestiales. Usted mantiene sus pensamientos unidos, conectados 24 horas al día a lo que Dios habló y ha hablado. Ahí usted tiene vida, ahí usted es fuerte, porque si usted es fuerte aquí, en su mente, usted será fuerte en todo su cuerpo, en su corazón, en su alma, ¿no es? Y en su cuerpo. Mire solamente, el apóstol Pablo habla con mucha propiedad sobre la conciencia de la fe. La conciencia de la fe. Yo quería que el Espíritu Santo, yo quiero que el Espíritu Santo me ayude a pasarle a ustedes lo que el Espíritu Santo me ha dado. Yo quiero todo lo que Él me ha dado, quiero darles a ustedes. Todo, 100%. Mire solamente, usted tiene su fe, cualquiera sea su fe católica, espiritista, evangélica, usted tiene su fe. Cada uno tiene su propia fe. La fe es un don de Dios. Y es una cosa maravillosa porque la fe usted no toca, no agarra, no siente, pero usted la tiene dentro de sí. Y el diablo, nuestro enemigo,
trabaja con la duda. En cuanto Dios trabaja con la fe, ¿fe en qué? Fe en la palabra de Él. Usted confía en la palabra de Él, practica. Usted está practicando la fe de Dios, que Dios quiere que usted tenga. Ahora, cuando usted da oídos a la palabra del diablo, viene la duda. Y esto sucede mucho dentro de las iglesias, porque muchas personas dentro de las iglesias están divididas entre sus propios pensamientos, sus propias codicias y la voluntad de Dios, la palabra de Dios, quedan divididas. Hay medio y medio. O es o no es. Con Dios no existe un término medio. O es o no es. Vea solo lo que Él habla. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Él dice así. Usted tiene fe o tú tienes fe. Tú tienes fe. Entonces la persona que participa en este momento dice, sí, tengo fe. Entonces Él dice así. Entonces tenga fe en ti mismo delante de Dios. Tenga tu fe delante de Dios. No haga tonterías, pero con esa preciosidad que recibió de Dios. No mezcle lo que recibió de Dios con lo que el mundo le ofrece, con los pensamientos del mundo, con los pensamientos y opiniones de terceros, de personas que no tienen nada que ver con su fe. No ande con las piernas de los otros. Él dice, tú tienes fe, tienes. Tenla entonces en ti mismo delante de Dios. Bienaventurado, que quiere decir feliz, feliz aquel que no se condena a sí mismo en aquello que aprueba. Entonces, cuando la persona está en la fe, en la palabra de Dios, ella tiene una conciencia divina. Ella sabe discernir lo correcto de lo errado. Ella sabe conducirse. Ella sabe separar la cizaña del trigo. Ella sabe separar a los amigos que son de Dios de los amigos que son de las tinieblas. Ella sabe separar los pensamientos que vienen de Dios y los pensamientos que vienen del mal, que vienen del mundo, del diablo. Y muchas personas dicen, obispo, a mí me gustaría tanto solo pensar en las cosas de Dios, pero de repente mi cabeza, mi mente es invadida con pensamientos de esto, de aquello. ¿Sabe por qué suceden que llegan estos pensamientos? Porque usted ha bebido cosas de este mundo. Usted ha bebido de la podredumbre de este mundo, pensamientos podridos. Y no digo solamente con respecto a la corrupción moral, a la inmoralidad. No, yo hablo con relación a cualquier cosa, incluso de doctrinas, mezclando la doctrina de una determinada iglesia con otra iglesia. Y ahí queda aquella confusión, viene la duda. Eso es lo que el diablo quiere. Usted es una persona cristiana, cristalina, que pertenece o está agregada en una determinada denominación. Ahí usted viene a una iglesia en que la fe es diferente. Pero espera ahí, ¿por qué diferente? Porque la doctrina es diferente. Entonces, usted tiene que separar lo que es la doctrina de Dios de las costumbres de las iglesias. Usted entiende. Por ejemplo, apenas a título de ejemplo, hay iglesias que obligan que las personas, las mujeres, usen ropas largas, no pueden usar pantalones apretados,
no pueden depilarse las piernas, en fin, de aquella forma, usted sabe, ese tipo de creyente, esta es la realidad. Entonces, muy bien, ellas tienen esta fe, que Dios los bendiga. Pero ¿cuál es mi fe? Mi fe es una fe equilibrada. Cuando uno tiene una fe equilibrada, uno piensa de acuerdo con Dios y con nuestra propia conciencia. Nosotros vamos tomando actitudes. Entiende, mi amiga, Pablo habla sobre esto. Él dice así: sigamos, pues, las cosas que sirven para la paz y para la edificación, construcción de unos para con los otros. Y él dice, no destruyas por causa de la comida la obra de Dios. Es verdad que todo es limpio, pero mal va para el hombre que come con escándalo, Bueno es no comer carne, es la opinión de él, y ni beber vino, ni hacer otras cosas en que tu hermano tropiece, o se escandalice, o se debilite. Entonces, él está dando aquí un consejo espiritual. Es usted quien va a decidir, porque enseguida él dice, usted tiene fe para comer carne, entonces téngala para usted. Listo, se acabó. Usted quiere comer carne, coma carne, listo, se acabó. Pero no escandalice a su hermano que no come carne. ¿Entendió? Usted tiene fe, téngala delante de Dios, se acabó. Viva su vida usted con Dios, de acuerdo con su conciencia. Si yo fuese a comer o beber por causa de doctrinas de los hombres, de costumbres de los hombres, si yo fuese a vivir de acuerdo con las costumbres de varias denominaciones, varias iglesias que se dicen cristianas, yo estaría loco. Yo tengo que tener una conciencia de fe que me deje en paz con Dios, no con las personas. Es obvio que yo no voy a crear situaciones, no voy a condenar a nadie, pero yo voy a actuar de acuerdo con la conciencia de mi fe, que viene de Dios, Entonces, si yo, en el momento que yo me siente para comer y allí hay un plato que yo tengo percepción, ¿sabe? Aquella intuición que todos tenemos, yo tengo una intuición, no, aquello no me va a hacer bien. Entonces, es la conciencia que nos está enseñando, la conciencia de la fe, mejor no comer. Entonces, no voy a comer. Pero, si no me duele la conciencia, si mi conciencia de fe está en paz, yo voy a comer. Entonces, ¿quién va a conducir mi pensamiento o mis pensamientos? Es Dios a través de mi conciencia de paz. Y no la palabra de fulano, beltrano, porque el diablo sabe que así como la palabra de Dios trae fe para las personas, tener vida con abundancia, la palabra del diablo, la palabra de él, de Satanás, trae una duda. Fue lo que él hizo con Eva allí en el jardín del Edén. Él lanzó una duda y Eva codició aquella fruta y le terminó yendo mal, y toda la humanidad vino a ser engendrada en el pecado. Entonces, ¿cómo es que yo voy a vivir con mi fe?
¿Cómo es que voy a monitorear mi fe? ¿Cómo voy a vivir de acuerdo a una fe que agrade a Dios? Cuando usted no oye la voz de nadie, usted oye la voz del propio Dios. Preste atención a lo que le voy a decir a usted. Yo ya he hablado varias veces, pero voy a repetir. El obispo Macedo, yo hablo la palabra de Dios. Si por acaso yo hablo alguna cosa que contraríe la palabra de Dios, no me oiga, no me dé oídos, porque yo estoy conduciéndome de una forma errada, equivocada. Entonces, usted tiene que evaluar, usted es inteligente, usted tiene que pesar mis palabras si están de acuerdo con la palabra de Dios. Si mi palabra, la palabra que estoy predicando, está de acuerdo, rigurosamente de acuerdo con lo que está escrito. Yo me acuerdo que en mi juventud yo confirmaba palabra por palabra lo que el pastor, mi pastor, decía. Él hablaba, yo iba y buscaba en las Sagradas Escrituras. Porque por la palabra de Dios, viene la fe. Por la palabra de duda del diablo, viene la duda. Y el infierno se hace nido en aquella palabra. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con mi conciencia de fe para que yo pueda estar en paz, vivir en paz, tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Cómo es tener comunión con el Espíritu Santo? Es usted pensar de acuerdo con lo que Él piensa. Solo eso. Usted entendió, mi amiga y mi querido amigo. Usted está entendiendo. Usted tiene que confirmar las cosas espirituales con lo que está escrito, con lo que usted piensa. Porque lo que usted piensa fatalmente usted va a hacer. Si usted piensa, si usted codicia algunas cosas, es claro que usted está golpeando de frente contra la palabra de Dios. Y ahí usted se va a golpear, usted va a caer. Entonces, vea solo lo que dice el texto sagrado. El apóstol Pablo, hablando sobre la fe, la conciencia de la fe, aquel que tiene dudas, si come alguna cosa y que la come con duda, está condenado, le va a hacer mal. Usted ya probó esto. Usted dice, yo ya probé, todos probamos. A veces nosotros queremos por causa de la codicia, de comer de más, uno come algo que sabe que no está bien, nuestra conciencia, pero porque los otros están comiendo a voluntad, dicen qué rico, qué delicioso, uno va en aquella onda y acaba haciendo, probando aquello y haciendo, nos hace mal, pero uno ya sabía. ¿Cómo es que yo sabía? Porque cuando yo voy a probar ya tengo dudas. Si eso va o no me va a hacer bien en el cuerpo, ¿entendió? Entonces, esta conciencia es del Espíritu Santo. Quien tiene el Espíritu Santo, quien es sellado, bautizado con el Espíritu Santo, tiene esta conciencia apurada y vive de acuerdo con esa paz entre ella y el Espíritu Santo. Por ejemplo, y yo hablo como ejemplo, yo busco usar siempre mi vida, nuestra vida, Esther y yo, nuestra familia. Entonces, mi conciencia está en paz, permanentemente en paz. ¿Por qué? Porque Esther piensa como yo pienso. Esther vive una fe pautada en la palabra de Dios, como yo vivo con mi fe pautada en la palabra de Dios, entonces no hay conflictos, nosotros tenemos paz,
porque nosotros dos pensamos de acuerdo con lo que está escrito. Hay paz entre nosotros. Pero si yo me hubiese casado con una persona que no tuviese esta misma conciencia espiritual, no iría a funcionar. Yo no estaría aquí hablando de un matrimonio bendecido, no. Yo no tendría coraje de hablar de una cosa que yo no vivo. Entonces, él dice así: aquel que tiene dudas para comer alguna cosa, es mejor que no coma. Esta duda ya es una señal de Dios. No coma, le va a hacer mal. Ahí el Espíritu Santo está dirigiendo. Pero la duda no viene del diablo, viene. Pero Dios usa la duda para llamar la atención. Así como Él usa los problemas de repente. ¿No es lo que dice el texto allí en Salmos? El salmista dice: me fue bueno haber pasado por aflicciones para que conociese tus decretos. El rey Manasés, que fue el peor rey de Israel, él fue llevado cautivo de la nariz, con grilletes en la nariz, fue llevado para la mazmorra. Pero allí, en el fondo de esa cárcel, él reconoció su pecado, reconoció su indignidad, reconoció que él era un mero humano de carne. Y él pidió perdón y Dios tuvo misericordia de él. Entonces, Dios permite que nosotros seamos llevados a ciertas situaciones, dificultades y problemas para despertar nuestra fe. Dios está trabajando en aquellos. Él trabaja en aquellos que son sinceros, aquellos que a veces están viviendo en el pecado, están aprovechando los frutos del pecado, pero son sinceros. Dios, ten compasión de mí, ayúdeme, porque yo soy débil, ayúdeme, deme un consejo. Y Dios permite que estas personas lleguen al fondo del pozo para reconocerlo como Señor y entonces ser salvas. Él nos da esta fe, esta conciencia de fe que nos hace hacer y saber lo que debemos y no debemos hacer. Porque si usted toma una decisión, dirigida o dirigido por otra persona, usted está en la fe de la otra persona. ¿Es o no es? Usted tiene que tomar una decisión de acuerdo con su fe, con la sintonía que usted tiene con el Espíritu Santo. Jesús dice para sus discípulos: no os dejaré huérfanos, solos, abandonados. Es que estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Jesús está con usted, que es de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, y Él orienta, Él habla en la persona del Espíritu Santo, y Él dice lo que es correcto o errado en su conciencia, y usted va a obedecerlo o no. Depende de su codicia o de su carnalidad, depende de su conciencia de fe. Realmente esto aquí no está, no va, yo no voy en esto. Entonces usted encontró un hermano caído, un hermano caído. Y cuando usted conversa con este hermano agarra todo el veneno que está dentro de él, todos los demonios que están dentro de él, y comienza a vomitar sobre usted. Y si usted no tiene percepción espiritual, discernimiento espiritual, usted va a beber aquello, el vómito, usted va a beber el vómito de él y usted va a quedar contaminado.
Y una vez contaminado, usted va a quedar igual que ellos, porque usted dio oídos a la voz de un caído. Usted dio oídos al vómito, a lo que aquel caído le pasó a usted. Es esto lo que ha sucedido. Los caídos están por internet vomitando, vomitando, vomitando. Y los bobos están bebiendo y bebiendo y bebiendo los vómitos de los otros. ¿Por qué? Porque no quieren dar oídos a la voz de la fe, de la propia fe, de la conciencia de fe. Porque oír una persona caída, si ella está caída, ¿qué tiene para darle a usted? Una persona caída, ¿qué tiene para darle a usted? Nada. Yo soy que tengo que para darle a ella. ¿Es o no es? Use la inteligencia. Solo un poquito de inteligencia no le hace mal a nadie. Use la sabiduría divina. Usted tiene fe, téngala para usted mismo. Y si usted cree que no debe comer, no coma. Pero si usted cree que puede comer, no hay problema, su conciencia no le duele, coma. Porque es su vida, es su alma que está en juego. Por eso es que él llega al punto de decir, y yo voy a cerrar este mensaje con este otro texto aquí, porque el primer texto nosotros hablamos de Romanos 14. Romanos 14. Lea el capítulo 14, usted va a leer, va a descubrir. Yo le voy a dar un consejo, usted va a leer, si quiere saber realmente, Romanos 14. Ahora yo paso a Filipenses, cuando él dice allí lo siguiente: en cuanto a lo demás, hermanos, hermanos de verdad, aquellos que son de Dios, aquellos que pertenecen a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquella iglesia que es espiritual, no es la iglesia física, no es una institución, la iglesia espiritual, la iglesia invisible, que el diablo no prevalece, que las puertas del infierno no prevalecen. ¿Por qué? Porque la iglesia espiritual, él dice así: en cuanto a lo demás, hermanos, estos son los hermanos, está hablando con los hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, pero el que no es hermano quiere saber lo que está sucediendo que no es verdadero, es curioso. La curiosidad llevó a Adán y a Eva a desobedecer a Dios. La curiosidad, la codicia, todo lo que es verdadero, es verdadero. Todo lo que es honesto, es honesto eso. Esto que estoy hablando con ustedes es verdadero, es honesto, es justo. Todo esto que estoy hablando es justo. Todo esto que estoy hablando con ustedes es puro, es verdadero. Todo esto es amable. Todo esto es de buena fama. Si hay alguna virtud, si le hace bien a usted, si usted se siente fortalecida, si usted se siente para arriba, si usted se está levantando con estas palabras y eliminando las dudas, debilidades, si algún loor sale de dentro de usted por causa de estas palabras, en esto pensad. Quiere decir que sea esto lo que ocupe sus pensamientos. Quiere decir pensamiento puro, verdadero, honesto, justo, amable, de buena fama, que hay virtud. Y si hay algún loor, en esto pensad,
sea esto, en otras palabras, que ocupe vuestro corazón, vuestra mente, diciendo mejor. Entiende, amiga y amigo, cuide de su alma. Usted no tiene idea del valor que ella tiene. Jesús colocó en la balanza de qué sirve ganar el mundo entero y perder su alma. Y nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, infelizmente, jóvenes de suceso, jóvenes que atraían, jóvenes fuertes, jóvenes ricos, jóvenes que hicieron suceso en todo el mundo entero, matándose, lanzándose de la altura, de allí, del último piso del edificio. Joven, 30 y pocos años. ¡Qué mal! Tantas personas allí, corriendo atrás, dando toda su fuerza para poder sobrevivir un poquito más, para sobrevivir un poco más. Joven, en la flor de la edad, lanza la vida que Dios le dio. Mi amiga, mi amigo, no coloque en riesgo su alma de ninguna manera por el amor que usted se tiene a sí mismo, por el amor que usted tiene a Dios. Si usted tiene amor a Dios, su alma es más preciosa que todo el mundo. Jesús dice esto: ¿de qué sirve ganar a todo el mundo y perder su alma? O sea, no hay nada más precioso que su alma. Nada, 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 nada. Su alma es preciosa para usted, la mía es preciosa. Entonces, cuide de su alma. Y para cuidar de su alma, usted tiene que tener la dirección del Espíritu Santo aquí, en la mente. El Espíritu Santo, Dios, es palabra. El Espíritu Santo es palabra. Entonces, Él habla. ¿Dónde? Aquí, en la mente. La mente entonces conduce al corazón, conduce el alma, de acuerdo con Dios, de acuerdo con la mente de Dios. Entonces, el alma queda en paz. Ella tiene paz. Ella tiene vida. La vida está dentro de ella. Ese tesoro de la paz. Esto usted no encuentra en ningún lugar del mundo, solo con Él, solo con Dios, en la persona del Espíritu Santo. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y dice: oh mi Dios, es que en este momento yo dejo todo atrás, mi vida entrego en tus manos, ocupe mi mente, mis pensamientos. Yo quiero que tú vengas a poseer mi mente, mi vida, mi cuerpo, mi alma. Yo quiero ser poseído por ti. Yo quiero ser poseído, conducido por ti 24 horas por día, por toda mi vida. Y Él va a hacer esto. Y usted va a tener entonces una vida con abundancia que Él, Jesús, promete en su palabra. Que Dios los bendiga a ustedes y le dé entendimiento, le dé percepción, discernimiento de su santa palabra. Yo voy a postear aquí este último versículo. Voy a postear aquí este último versículo que posteamos aquí, allí en Filipenses capítulo 4. Pero piensa en esto, mi amiga, mi amigo, porque como Dios dice, presta atención, el impío, el pecador, el injusto,
el impuro, el mentiroso, el fornicador, en fin, los que cometen y son esclavos del pecado, no tienen paz, no tienen paz, porque, porque son esclavos del pecado, han sido esclavos del pecado, han sido esclavos de las dudas, han sido esclavos del mundo, han sido esclavos de sus codicias. Entonces, abandone eso. Agárrese a la palabra de la vida. Dios es palabra. Cuando usted abraza la palabra de Dios, cuando usted la coloca en práctica en su vida, Dios está en usted. Y donde usted estuviese, Dios estará con ustedes para librarlos por toda la vida. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Espero que el Espíritu Santo haya hablado mejor que todo lo que he hablado. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.